necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. ¡Oh, sí, Señor! Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme por favor el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Qué maravillosa alabanza podíamos escuchar para edificación de nuestra alma, en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu anhela y desea alabar a Dios. Se regocija nuestro espíritu cuando alabamos al Señor. Y podemos decir junto con aquel varón, yo necesito de ti, Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu revelación, de tu ayuda, de la manifestación de su amor, porque sin Él nada somos, nada podríamos hacer, estaríamos perdidos, y gracias a su gran amor hoy día estamos conectados y con la disposición también de poder estudiar la palabra del Señor. Les saludo a todos nuestros amados hermanos en el amor del Señor, que Dios les bendiga allí donde estén. Le invito a que se quede con nosotros para compartir este
tercera parte de la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Y hoy día analizaremos un periodo de tiempo después del exilio de Israel como pueblo, como nación. Ya lo vimos en la clase pasada, cómo Israel se apartó de la voluntad de Dios, de la persona de Salomón. Luego hubo una división del reino y se dividió en dos partes el reino de Judá, con la tribu de Judá y de Benjamín, y posteriormente la tribu de Leví, y también el otro reino, el reino del norte, que es el reino de Israel, con las 10 tribus restantes. Y después, pasado un periodo de tiempo, vimos también de que Israel, un periodo de 250 años de reinado, fue llevado cautivo al cautiverio, exiliado, digamos, del territorio hacia Asiria. Y también, 135 años después, vemos también al reino de Judá siendo llevado cautivo en 3 etapas por mano del rey Nabucodonosor hacia Babilonia. Y en ese estado fueron allí Daniel llevado a Babilonia, Ezequiel también fue llevado a Babilonia, y allí hubo un periodo de tiempo, ahora que la Biblia, hasta ahí quedamos ayer, para entrar en un estado de cautiverio por 70 años, y eso lo vamos a contar de hoy día con la ayuda del Señor. Por eso le invito a que oremos a Dios, para que Dios nos ministre a través de su preciosa palabra, y su Espíritu Santo nos vaya orientando el tiempo que va a pasar, este periodo de tiempo, en esta tercera etapa que vamos a estudiar hoy día, la quinta dispensación. Dios eterno, me uno a tu iglesia, a tu pueblo, Padre, que está conectado, Señor, que ha dispuesto su corazón y su vida para meditar de tu palabra, Padre, para que en su bendición preciosa, mi amado Señor, usted nos ministre, usted, Padre mío, dirija este estudio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que esa bendición especial de lo alto, Dios mío, descienda en cada corazón, allí donde están tus hijos. Descienda su bendición, Padre, y nos fortalezca desde nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, por tu palabra, Señor, al considerar los hechos por los cuales tu pueblo tuvo que pasar, Dios mío, Señor amado, y poder de alguna manera entender el plan eterno de redención que usted tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Mi Señor, cada uno de estos datos que agregaremos en este día, Señor, son parte de esa historia, Dios mío, que usted nos ha contado a través de su sagrada escritura. Padre mío, gracias que damos en tu presencia, bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Habíamos quedado entonces que Israel entra al cautiverio allí en Babilonia en el año, finalmente, en tres etapas. El 607, donde es llevado Daniel y los hebreos también, algunos hebreos. El 597, donde es llevado Ezequiel, junto con el grupo que iba llevado cautivo. Y por último, en la tercera invasión, en el 586 a.C., en donde también se destruye el templo y la ciudad y los muros de la ciudad, todo queda destruido. Hasta ahí llegamos para pasar un periodo de 70 años, que es el periodo del cautiverio. Ya había sido declarado por parte de Dios, y en realidad quiero que leamos Jeremías, el capítulo 25, verso 11 de Jeremías. La Biblia dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es lo que declara el profeta Jeremías ahí respecto al periodo de cautiverio. Van a tener que
servir al rey de Babilonia por un periodo de 70 años. Esa declaración del profeta Jeremías, amados hermanos, va a tener su cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Durante ese cautiverio en Babilonia, el reinado de Nabucodonosor o el imperio de Babilonia llegó a su fin, porque fue invadido por Ciro en el año 539 a.C. Finalmente Babilonia está siendo tomada ahora por un rey llamado Ciro, que es el persa, y es un rey que está tomando posición ahora de aquellos territorios, amplios territorios, y allí en medio de ese pueblo está el pueblo de Israel cautivo. Isaías 13, verso 19, relata lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dios conoce los tiempos, Dios sabe lo que va a pasar con Babilonia, Dios tiene el conocimiento de que va a ser invadido también por Ciro y también va a estar de por medio el rey Darío, que menciona la palabra del Señor, y es lo que relata ahí el profeta Isaías, diciendo de que va a haber ruina o trastorno de parte de Dios para Babilonia, aun cuando Babilonia fue un instrumento para corregir al pueblo de Israel por la mano del Señor. Dios aún así va a poner su mano sobre Babilonia, porque Babilonia endureció mucho el yugo sobre los israelitas. Finalmente el rey Belsasar, que es el sucesor, amados hermanos, de Nabucodonosor, cuando se termina el reino ahí, va a ser muerto. Y quiero que lea conmigo el libro de Daniel. Daniel capítulo 5, versos 30 y 31. La Biblia dice lo siguiente acerca de Darío. Recuerde usted, el capítulo 5 habla de Darío, amados hermanos, como el sucesor, el hijo de Nabucodonosor, que toma el reino en Babilonia. En el capítulo 5, Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ello el rey y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de la casa de Faraón, estos vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, y ellos bebieron junto a los príncipes y sus mujeres y sus concubinas, dice. Verso 4 del capítulo 5 de Daniel: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y con un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Dios nos ayuda. Así que Daniel está describiendo el periodo culmine del imperio de Babilonia con este sucesor de Nabucodonosor llamado Belsasar. Este hombre había corrompido su camino porque es un rey pagano y ha tomado esos utensilios que habían sido dedicados para Dios y para el servicio de la casa de Dios, y cuando él se dispone a beber con su gente y a hacer fiesta y a rendir tributo a sus dioses, a sus ídolos de oro, de plata y de madera, dice la escritura acá, amado hermano, aparece una mano escribiendo el entrencalado de la pared en la casa real
un escrito que está descrito acá, la palabra del Señor en el verso 24. Dice lo siguiente: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené Tekel Uparsine. Esta es la interpretación del asunto, porque ciertamente, amados hermanos, no hubo mago ni de los caldeos, no hubo adivino que pudiera interpretar lo que se había escrito allí. Así que fue traído delante de ellos a Daniel. Daniel fue traído delante del rey. Dice lo siguiente el verso 17: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y de tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y eso usted lo recuerda en la palabra del Señor, hermano, que se le fue quitado 7 años el reino a Nabucodonosor y pasía como un animal, dormía afuera en el campo y se alimentaba de toda hierba y era un verdadero animal tendido hasta que reconoció al Dios verdadero, al Dios grande y maravilloso. Entonces Daniel fue llevado y ahora Daniel está interpretando en el verso 26 esta declaración y dice lo siguiente: esta es la interpretación del asunto. Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y ponerle un collar en su cuello de oro y proclamar que era el tercero en el reino, señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hasta ahí llega la vida de este rey, amado hermano, el sucesor de Nabucodonosor en el imperio babilónico. Ahora está tomando Darío el reino, y Darío es un medo, así se denomina, Darío el medo, quien compartió el reino con Ciro el persa. Por eso es que la escritura habla de este imperio llamado Medo-Persa, que es un imperio que sucede al imperio babilónico, y esto da su inicio en el 539 antes de Cristo, según la historia de estos emperadores. En el año 539, allí Ciro toma el control y el gobierno, digamos, de la antigua Babilonia. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Para establecer este imperio, Daniel capítulo 6, verso 28, dice lo siguiente: a este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, esto que añade la escritura hace referencia, amados hermanos, a Daniel como el profeta dentro del cautiverio. Primero porque Daniel sirve en el tiempo, hermanos, de Nabucodonosor como rey de Babilonia. También sirve en el reinado de su hijo allí, relatado a su hijo Belsasar. Y luego, posteriormente, hermanos, sirve en el reinado de Darío y de Ciro. Así que Daniel es un hombre que está siendo usado allí. Dios lo ha puesto en alto. Es un hombre que tiene importancia dentro del reino de Babilonia y dentro del reino de Medio y de Persia. Se llama Medo-Persa, se llama, porque es una asociación del reino entre los medos y los persas. Y por eso se llama Medo-Persa ese imperio. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Esto es lo que fue revelado a Nabucodonosor. Recuerde usted Daniel capítulo 2, versos 30 al 45. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor?
Nabucodonosor, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, dice Daniel, que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Número uno, porque Nabucodonosor tiene un sueño. Recuerde usted que ha escuchado esta palabra o ha leído esta escritura, pero el rey olvidó el sueño. Sin embargo, ese sueño que tuvo el rey lo dejó totalmente intranquilo, perdió el sueño, no pudo dormir durante toda la noche y sabía que era un sueño que debía tener una interpretación. Cuando llamó a sus adivinos y astrólogos para que le dijera la interpretación y el sueño, ellos dijeron: es imposible, oh rey, si tú no nos declaras el sueño. Y el rey dice: bueno, se me olvidó, pero ustedes son los adivinos, ustedes me dirán qué fue el sueño. Imposible, dijo, nadie puede hacer esto. Finalmente viene Daniel para interpretar el sueño y darle entendimiento también cuál había sido este. Y dice lo siguiente, el verso 31, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres pues rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino para poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre tú, y tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y luego vendrá un cuarto reino, dice, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y los pies que viste de barro y de los dedos y en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero se unirán el uno con el otro, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se puede mezclar con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, porque Él permanecerá para siempre. Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Así que lo que está ocurriendo aquí en los años de 539 a.C. es parte del cumplimiento del sueño, las visiones que tuvo Nabucodonosor y que había olvidado. Sin embargo, Dios usó a este profeta llamado Daniel para darle entendimiento respecto al sueño y su interpretación. Así que, amados hermanos, aquí tenemos a Ciro reinando en los tiempos, y allí el pueblo de Israel está en cautiverio. Entendemos por la palabra del Señor de que Ciro es este imperio de Medo y Persa, que es el imperio que refleja allí en la imagen con su pecho y sus brazos de plata. Así que está representado en la imagen como el segundo imperio que va a operar y va a estar también relacionado con el cautiverio de los judíos allí en Babilonia. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a Daniel capítulo 9
para ir descifrando más acerca de esto. Verso 1 y 2, recordamos que el pueblo de Dios está en cautiverio. Y esto es lo que dice la palabra. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto es lo que está leyendo Daniel, está leyendo Jeremías capítulo 25, verso 11, que leí al comienzo. 70 años será el cautiverio en medio de Babilonia, dice la palabra del Señor. Y Daniel dice en el verso 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, todos los de cerca y los de lejos, en todas tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Así que ahí en Daniel capítulo 9 hay una oración intensa del profeta Daniel, buscando el rostro de Dios, recordando que han pasado ya 70 años del cautiverio y de alguna manera el Espíritu de Dios está moviendo al profeta Daniel para, amados hermanos, comenzar a interceder, a buscar el rostro de Dios, para que Dios también comience a mover su mano poderosa en favor de sus hijos que están bajo ese cautiverio. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, ahora quiero invitarles, amado hermano, que vayamos al libro de Esdras. ¿Recuerda usted dónde está Esdras? A continuación de Crónicas, viene Esdras. El libro de Esdras es Crónica, Esther. Ahí está Esdras capítulo 1. Acompáñenme por favor, Esdras capítulo 1. La Biblia dice lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, que es el que tomó el reino ahora, después de Nabucodonosor, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, escuche eso por favor, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bien y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y lo había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y ahí aparece la cuenta de los utensilios. Todos los utensilios, verso 11, de oro y de plata eran 5.400. Todo lo hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Cuando Dios habla, se cumple. Ni una jota, ni una tilde de la palabra pasará sin que no pasará sin que no se cumpla. No puede la palabra, amado hermano, dejar por mentiroso a Dios, porque la palabra es el espíritu de la profecía. Dios, a través de su Espíritu Santo, ha inspirado esta palabra, y esta palabra revela los planes, los propósitos y cómo Dios se mueve en medio de los reinos humanos, aunque sean imperios. Dios está por sobre ellos, y así lo podemos ver a través de esta palabra. Bendito es el nombre del Señor. Así que Dios, por un lado, amado hermano, Daniel está orando, Daniel está intercediendo, Daniel está clamando, está buscando el rostro de Dios. Y luego aparece acá, hermanos, en el Señor, este rey Ciro siendo tocado por Dios para que, hermanos, se muevan los israelitas y vayan a construir o a reconstruir Jerusalén. Recuerde usted que cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén y después se llevó a todas las personas que estaban ahí cautivas, envió a su capitán para que destruyese por completo la ciudad. Destruyeron los muros, todo fue destruido. Ahora, por palabra y voluntad de Dios, hay un decreto ahora para que vayan. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio de aquello que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia. Eso en el capítulo 2 de Esdras. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana. Y se declara, hermano, el resto de los descendientes y las familias que subieron, que fue un número alrededor de 42.360 personas que comienzan a regresar, hermano, después de la invasión en el año 536 antes de Cristo. Ellos comienzan a regresar la primera etapa, porque esta etapa, hermano, de volver del cautiverio se va a desarrollar en 3 etapas. La número 1 está descrita aquí en el libro de Esdras y va, hermano, dirigida por Zorobabel. Este es un príncipe de Judá, Zorobabel. Alrededor de 42.300 personas van con él, llevan oro, llevan plata, llevan, como decía ahí la palabra del Señor, animales, llevan de todo, porque van con una misión de restaurar el altar. En lo que declara Esdras, el capítulo 3, van a restaurar el altar y el culto. En la primera misión, restaurar el altar, el culto y reconstruir el templo. Está descrito ahí en el capítulo 3, verso 8 en adelante. Ellos van a poner los cimientos del templo. Así que van decididos a trabajar, a restaurar la ciudad, a ponerla en alto. Por voluntad de Dios, hermano, porque Dios, el que tocó el corazón de este rey Ciro, el persa, para que se lleve a cabo este decreto del rey. Bendito es el nombre del Señor. Esdras 4 nos relata que adversarios estorban para que no se construya el templo. Es verdad. Esto no fue fácil. No es fácil la tarea. Ellos tienen una tremenda lucha, tremendos adversarios. Se levantan, ¿para qué? Para que no construyan el altar, para que no construyan el templo. Así que Zorobabel y los jefes de las casas paternas están en serias dificultades, porque hay
dureza en estos adversarios, están dispuestos a mandar una copia, una carta al rey, amado hermano Artajerjes, y esto está en Esdras capítulo 4, verso 11, lo leo en el nombre del Señor. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Sus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora pues, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que no nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacértelo saber, oh rey, para que busques en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial, y los reyes y las provincias, y que de tiempos antiguos forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. ¿Se recuerda usted, amado hermano, cómo antes de la invasión los israelitas estaban llenos de idolatría? Dios mandó la invasión y ellos le resistieron una y otra vez y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Esto es lo que está en el libro de las memorias en la casa del rey. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de los tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se rebela y se forman en ella sediciones. Bendito es el nombre del Señor. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bendito el Señor. Así que no fue fácil, de acuerdo a lo escrito ahí en Esdras, la reconstrucción de la casa de Dios. Los adversarios se levantaron una carta, la enviaron a Artajerjes, el rey caldeo. Este es un rey caldeo que está también dentro de ese imperio, y este envía a cesar, amados hermanos, la obra. Bendito es el nombre del Señor. Eso lo está declarando ahí la palabra del Señor. Vamos, Esdras 4, sí, ahí leímos, sí, 4:11 al 23, es lo que leí acerca de cesar la obra. Así es que no había nada más que hacer. Si el rey mandaba, no era posible seguir edificando. Finalmente, amado hermano, en Esdras capítulo 5, profetiza Ageo y Zacarías, dice verso 1, hijo de Iddo, ambos profetas, los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Bendito es el nombre del Señor. Entonces comenzó de nuevo a reedificarse por voluntad de Dios. Los profetas Ageo y Zacarías animan aquí a Zorobabel, este varón, lo animan junto al sacerdote y para que levante la casa de Dios, y comienza a haber un movimiento de reconstrucción para reedificar la casa de Dios. Sin embargo, en el verso 3 dice que en aquel tiempo vino a ellos Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Seter Bosnaí y sus compañeros le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros?
Ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio. Vuelven otra vez, amado hermano, a ver luchas, contiendas, dificultades. Y en el verso 7 del capítulo 5 le enviaron carta, así está escrito en ella, al rey Darío, toda paz. Estos conspiradores, estos que están resistiendo la obra de Dios, ahora van a enviar una carta al rey Darío para que detenga, hermanos, en el Señor la construcción del templo. Así que para aquellos constructores no fue fácil el trabajo, no es fácil la tarea. Por eso creo que me acompaña el libro de Ageo, que es un profeta que operó en estos tiempos y que tiene una profecía para el pueblo de Israel cuando este pueblo había desistido de hacer la obra, cuando recibe la orden del rey. Entonces Ageo dice lo siguiente en el verso 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así habla Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estaba muy tranquilo el pueblo, muy relajado. Le habían impedido la construcción del templo y estaban en eso, pero Dios levantó a este profeta Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 3, entonces Ageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que estaba descrito ahí en Esdras, en el capítulo 5. Note usted, hermano, la relación que hay entre la escritura, Esdras, Ageo, Jeremías, Isaías. Todo está aquí reunido. Nehemías, lo vamos a ver más adelante, bendito el nombre del Señor. Por eso el estudioso de la palabra del Señor no puede quedarse solo con un texto de la palabra, o solo con un libro, o solo con una parte de la escritura. Escudriñar la escritura significa, hermano, introducirse por debajo de ella, profundizar la relación que hay entre los libros, entre los escritos, los detalles que aporta cada escritor a la historia bíblica, al relato de la escritura. Y podemos entender por este relato de la escritura, hermano, que para Israel no le fue fácil el retorno después del cautiverio. Hay una lucha constante para reconstruir el templo. Los adversarios se levantaban, aquellos que estaban de parte de los caldeos, para impedir la obra. Pero Dios había dado una palabra, bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que declara Zacarías capítulo 8 hasta el capítulo 14. Hace referencia a esto. Cómo Dios va a alentar a su pueblo para que se levanten, para que reconstruyan el templo y la casa de Dios. Finalmente, amados hermanos, la casa de Dios va a ser reedificada y terminada la reconstrucción en el año 516 a.C. Esto está también relatado allí en Esdras capítulo 6 del verso 1 al 11. Dice lo siguiente, voy a leer algún texto de la palabra.
Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Producto, hermano, de la carta que le enviaron sus ¿cómo podríamos decir? Los que están unidos a ellos al otro lado del río. Aquellos aliados que están, digamos, viendo cómo Zorobabel, cómo se levantó Josadac, el sacerdote, para reconstruir el templo. Le enviaron una carta. Ahora él está consultando, amados hermanos, allí en los archivos del palacio en Babilonia, y fue hallado un ekmeta, dice, en el palacio, capítulo 6, verso 2, que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden de parte de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de anchura. Y toda la descripción que está relatada allí, verso 11, también por mí está la orden, dice ahora Darío, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey o pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Bendito es el nombre del Señor. Así que aquellos que querían conspirar y querían como adversario impedir, tuvieron que tragarse sus palabras y su carta, porque finalmente Dios va a llevar adelante la orden. Y Dios usa a Darío poderosamente, a este rey pagano, amado hermano. ¿Para qué? Para que le conceda todos los medios, así como Ciro, también Darío, para que sean usados. Dios lo está usando para que provean de todos los materiales para reconstruir la casa de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Eso está ocurriendo en la primera expedición que va de regreso desde el cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén en el año 536 a.C., más o menos se desarrollan los hechos. La segunda expedición de regreso de los judíos al mando de Esdras. La primera fue de Zorobabel, ahora es Edra. Este es un escriba, un hombre muy dedicado a la palabra, escribano, escrito. Él se dedicaba a lo escrito de la palabra de Dios. Esto va a ocurrir 78 años después de la primera expedición, en el año 458 a.C. Con él van alrededor de 1754 varones, y con ellos llevan plata, oro y todo bien. Dice allí Esdras 7, verso 1, lo siguiente. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edra, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Selum, hijo de Sadoc, hijo de Aitov, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras es de la línea de los sacerdotes, podemos verlo aquí, del linaje, ¿cierto? Subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Bendito es el nombre del Señor. Artajerjes ahora va a proveer de todo lo necesario para que Esdras, pasados 78 años de la primera expedición, ahora Esdras va al mando de esta expedición camino a Jerusalén. ¿Sabe usted que es un camino alrededor de 4 meses en que ellos van a tener que caminar desde Babilonia hasta Jerusalén? Dice el verso 11 de Esdras capítulo 7. Esta es la copia de la carta por medio del rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley, Dios del cielo, paz.
Por mí es dada orden que todo, aquí en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan. Ahí está la palabra. Porque de parte del rey y de sus siervos consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Por eso la Biblia dice, hermano, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová el Señor. Todos los reinos le pertenecen. Él tiene el control, Él tiene el gobierno. Bendito el Señor. Así que Dios está moviendo, hermano, a Esdras, respaldado por el rey Artajerjes, verso 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Imagínense que todo lo que es que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Aleluya. Cruzado el río, dice el río Nilo, ¿cierto? Estamos hablando del río Nilo. Que Dios nos bendiga. Todas las naciones que viven al otro lado del río Nilo. Verso 27 del capítulo 7 de Esdras. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Y ahí el capítulo 8 lo refiere. Alrededor de 1754 personas acompañando ahí a Esdras. Ellos van con un propósito, amados hermanos, de reconstruir o de ordenar el culto para Dios. Bendito el Señor. Ellos van a ordenar lo que es la adoración en el templo, a corregir lo que era deficiente. Esdras lleva los escritos, lleva la palabra de Dios. Y además de eso, él va a ser usado por Dios para ministrar la palabra, amados hermanos, para enseñarla al pueblo. Es un hombre erudito en la palabra, tiene un tremendo conocimiento. Ahora, respecto a esto, amados hermanos en el Señor, Dios sí está interesado que su pueblo aprenda las escrituras. Que la iglesia de este tiempo no sea una iglesia falta de conocimiento. Dios siempre ha querido que su pueblo adquiera conocimiento en la palabra. Que podamos entender las experiencias y vivencias que vivió Israel, cómo Dios se movió en favor de ellos, aun cuando el pueblo era duro de servir. Bendito es el nombre del Señor. Así que allí en Jerusalén habían prácticas de mucha inmoralidad y prácticas religiosas erróneas. Y la tarea de esta expedición número 2 es de restaurar el orden en cuanto a lo religioso y espiritual en la casa de Dios. Y Dios está moviendo a este hombre llamado Esdras. Dios sabe cómo hace las cosas, amados hermanos. Dios prepara a las personas en su tiempo, Dios los comisiona, Dios los envía. Y no hay rey o imperio que lo impida, hermanos. Dios hace que las cosas sucedan porque Él tiene el control. Hay una alabanza por ahí. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Vamos a ver a Bastián que al término de esta predicación se nos puede ubicar esa alabanza de Samuel Hernández. Dios tiene el control. Bendito es el nombre del Señor. Esta segunda expedición, hermano, está en el año 458 antes de Cristo. Israel comienza a salir de Babilonia, va camino a Jerusalén a tomar posición de donde había sido quitado. Y yo quiero que usted, hermano, comprendamos esto. Para mí sería muy triste y difícil que viniera alguien y me quitara mi casa, donde por misericordia habito, y la tomara posición y me despojara de ella. Y que yo entendiera que por mi rebelión y por mi desobediencia perdí mi hogar, perdí mi casa, perdí mi propiedad y perdí mi relación con Dios. Sería duro, sería algo
rompiera hasta lo más íntimo de mi ser. Y eso es lo que está viviendo Israel. Por eso cuando el lector y el estudioso de la palabra se introduce en la escritura, comienza a experimentar esto, comienza a ver más allá cómo se siente el pueblo, cómo experimenta el quebranto, el sufrimiento, pero aún así cómo también Dios va moviendo cada elemento para que, hermanos, se dé finalmente este camino de regreso a casa. Bendito el Señor, después de 70 años. La tercera expedición la vamos a encontrar ahí en Nehemías capítulo 1, que está al ladito, hermanos, de Esdras. Continúa Nehemías capítulo 1. Es la tercera y última expedición que va a salir desde Babilonia para Jerusalén en el año 444 a.C., es decir, 14 años después de la expedición de Esdras. Estos van guiados por Nehemías. El sacerdote, Nehemías, es un varón de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra allí en Nehemías capítulo 1. Para entender esto. Ahora, hermano, ¿por qué en mis estudios de la palabra del Señor cito la palabra? Porque son estudios de la escritura, de la palabra. Es por ello que yo continuamente estoy yendo a la Biblia, estamos leyendo en la palabra. Y luego tengo mis apuntes que están acá. Pero todo gira en torno a la escritura, porque es la palabra que Dios nos ha revelado. Dice Nehemías 1, dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrente, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esta palabra me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Perdón. Ruego disculpas. Ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es la misma oración, amado hermano, en alguna medida el mismo contenido de la oración que tiene Daniel allí en el capítulo 9. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, hemos fallado, pero inclina tu oído, abre tus ojos, mira nuestra aflicción. Acuérdate ahora, verso 8, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aleluya. Aquí vemos a un hombre, Nehemías, intercediendo, citando la palabra, reconociendo los escritos, lo que había declarado Moisés. Así en este tiempo Dios nos ayude, amados hermanos, también para interceder, para gemir delante de Dios. Dios me ayude mucho, te ayude a ti, iglesia amada, porque vivimos tiempos finales. Vivimos el periodo final de la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, que la vamos a ver más adelante. Pero tú y yo debemos tomar la posición de Nehemías o la posición de Daniel en estos tiempos peligrosos que vivimos. Bendito es el nombre del Señor. Así que Nehemías está rogando, está llorando, está clamando delante de Dios. Y Nehemías capítulo 2 dice lo siguiente, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo?
¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la casa de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé el tiempo. Qué precioso es nuestro Dios. Cómo Dios se mueve con aquellos que se humillan. Cómo Dios se mueve con aquellos que aman su obra. Cómo Dios se mueve con aquellos que están dispuestos a pelear la batalla. Con aquellos que están dispuestos a restaurar los muros caídos, las puertas quemadas a fuego. Dios en este tiempo está llamando a su iglesia, a sus escogidos, a que levantemos los muros caídos, a que tomemos ánimo, tomemos autoridad, tomemos unción de parte del Señor para, en el nombre de Jesús, la iglesia marque presencia a través de la ministración de la palabra para quienes no le han conocido aún. Que la iglesia ame la palabra del Señor, que ya deje de dar vueltas por el desierto, murmurando, enredándose en cosas que no son agradables delante del Señor. Dios quiere que la iglesia comience a postrarse a la presencia de Dios como lo hicieron estos hombres. ¿Sabe para qué? Para que Dios comience a tocar el corazón de los reyes de la tierra y la iglesia sea llena de la gloria de Dios. Porque vivimos tiempos difíciles. Hoy día vemos un gran movimiento en Chile, de un movimiento social anticristiano, en contra de los preceptos de Dios, en contra de la voluntad del Señor, leyes a favor del aborto, leyes buscando apoyar el matrimonio homosexual, leyes que están dando libertad al cambio de sexo, y así un movimiento, pero de oscuridad terrible, porque la iniquidad y la maldad se ha aumentado en gran manera, así como los días de Sodoma y Gomorra son los tiempos que vivimos. Bendito el Señor. Pero si tú y yo nos ponemos alineados conforme lo hicieron estos varones como Nehemías o Daniel, como estos hombres que le creen a Dios, como Ageo, como el profeta Zacarías o Malaquías, bendito el Señor, y los demás ministros del Señor que profetizaron en aquellos tiempos, hermanos, Dios va a escuchar nuestro clamor. Dios va a levantar su mano poderosa para ministrar a su iglesia en este tiempo. Dios bendiga a su pueblo. Los invito en el nombre del Señor a que podamos, a través de esta palabra, hermano, inspirarnos en nuestro espíritu para buscar el rostro de nuestro Padre que está en los cielos y cumplir el llamado del Señor, ir por todo el mundo y predicar mi palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Bendito el Señor. A pesar de la grande resistencia que producía Sanbalat y Tobías, amonitas, los árabes y los amonitas, en conjunto como pueblo, finalmente Nehemías restaura a los dirigentes del pueblo. Esdras ministra al pueblo respecto a la ley y les enseña la ley. Bendito es el nombre del Señor. Así que para Nehemías, está descrito aquí en Nehemías capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del pueblo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual le dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra, los derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
edifiquemos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas se levantaron. Luego, hermanos, la Escritura nos señala que con una mano los que construían el muro trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada. Y Nehemías colocó gente de las familias defendiendo el lugar donde se construía ante una gran rebelión. Sin embargo, los muros fueron construidos. Bendito es el nombre del Señor. Así que no es fácil la tarea. Muchos desistimos de la obra de Dios porque no es fácil. Hay mucha opresión, hay muchos adversarios. El diablo levanta legiones de espíritus y de demonios para derribarnos, para echarnos por tierra. Lo hizo en los tiempos de estos hombres que querían reconstruir Jerusalén y sus templos y sus muros y dejar una ciudad construida plenamente para que adore a Dios. Finalmente lo lograron, hermanos, en el Señor. Nehemías va de vuelta hasta Artajerjes, luego vuelve a venir a Jerusalén, Nehemías, para confirmar a los hermanos. Así que Dios está usando a estos varones de manera poderosa. Que nos bendiga el Señor. Y vemos por la palabra de Dios que el retorno del pueblo judío a la ciudad amada Jerusalén se comenzó a dar en 3 expediciones. Así como fue Judá conquistada en 3 etapas distintas, el regreso de ellos desde el cautiverio es dado en 3 expediciones que ya he señalado. Bendito es el nombre del Señor. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Pues, amados hermanos, todos los demás libros referidos ahí están dados en el periodo del exilio, allí el cautiverio de 70 años, y además de eso, hermanos, en los cuales profetizan ahí Ageo, Zacarías y Malaquías, y antes habla acerca de esos también en el periodo del cautiverio Jeremías, Isaías, Daniel, Zacarías. Bendito el nombre del Señor. Y por ahí también hay una mujer, en la palabra del Señor, Esther. Hay un libro que se llama Esther, la reina Esther. Bien, la reina Esther es una reina que llegó al trono porque la reina Vasti desobedeció al rey Asuero allí, y finalmente Esther llega al trono para, Dios mueve a Esther, ¿sabe para qué? Para interceder por los judíos que estaban aún allí con ella allí en ese lugar. Así que, amados hermanos, no en vano está el libro de Esther ahí. Hay que leerlo porque agrega también detalles importantes respecto a la historia de Israel. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta que va a profetizar. Y ya Israel está instaurado en Jerusalén, parte del territorio allí, las tierras de Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que dice Malaquías 1? Habla acerca, hermano, en el verso 6 en adelante, la Biblia señala de que Dios reprende a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque están volviendo a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. En el capítulo 2 reprende la infidelidad de Israel. Es extraño esto, pero en el capítulo 3 Dios da una profecía a Malaquías respecto a Juan el Bautista, amado hermano, y dice aquí que enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y también habla esta profecía referente al Hijo de Dios Jesucristo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como la plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Bendito es el nombre del Señor. Hay una profecía ahí de este profeta Malaquías dada por el Espíritu Santo respecto a Juan el Bautista, el precursor, el que va a preparar el camino, y el rey que viene, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, lo que había profetizado Isaías. Bendito el nombre del Señor. También Jeremías. Que Dios nos bendiga, amado hermano en Cristo. Desde Malaquías al libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, va a pasar un periodo aproximadamente de 400 años, hermanos, de silencio. La última profecía de Malaquías está relatada en Malaquías capítulo 4. El advenimiento del día de Jehová va a ser terrible, pero para los que temen, nacerá el sol de justicia. Eso declara el profeta Jeremías. Y sobre su alas traerá salvación, y saltaréis como becerro en la manada. Verso 5 dice aquí que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto que vendrá ante el profeta Elías, eso ya se cumplió en los días de Jesús. Amados hermanos, Mateo 11, verso 14, por ahí habla la palabra del Señor, o Mateo 9, verso 11, 13, dice la palabra del Señor lo siguiente: a la verdad Elías ya vino, dijo el Señor. Y Elías es Juan el Bautista, es un tipo de Juan el Bautista, así que esas profecías están cumplidas, o sea que la palabra de Malaquías está cumplida ahí, bendito es el nombre del Señor. Así que desde Malaquías a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay un periodo de tiempo de silencio, alrededor de 400 años, hermano, en que no hay profecía, no hay palabra de Dios, no hay revelación en ese periodo de tiempo. Pero lo que se consigue respecto a este periodo de tiempo es por los historiadores como Josefo, que era un judío, hermano, de aquellos tiempos, y algunos otros historiadores y escritores apócrifos como los Macabeos, que son libros apócrifos, pero que son judíos que vivieron en ese tiempo. Israel dice que sufrió una terrible opresión en este periodo de 400 años, fue invadido, hubo derramamiento de sangre, pero siempre hubo un remanente que guardó celosamente los libros de la ley, los profetas y los salmos. Bendito es el nombre del Señor. Porque ellos se aferraron a la esperanza de un libertador venidero. Dios nos bendiga. Así que esos 400 años restantes de que la palabra no tiene relato, hermanos en el Señor, acerca de la vivencia del pueblo de Israel, sin embargo, los historiadores como Josefo declaran de que el pueblo sufrió mucho, recibió muerte, hubo sangre. Luego, cuando pasemos a la última etapa de esta quinta dispensación, hermano, hablaré brevemente del tercer reino o cuarto imperio, perdón, porque es el imperio romano. ¿Sabe por qué? Porque el imperio griego, que es el tercer imperio relatado en la imagen que le mostró Dios a Nabucodonosor, este representa su vientre y muslos de bronce y se llama el imperio griego, que vino después del imperio medo-persa y terminó este imperio en el año 167 a.C. ¿Y qué es lo que ocurre, amados hermanos? Que nosotros, cuando iniciamos la palabra del Señor leyendo en Mateos, allí nos damos cuenta de que Jerusalén está bajo el dominio de los romanos. En este periodo entonces de 400 años cesa el
imperio griego y toma posición el imperio romano, que representado en la imagen con los pies de barro y en parte de hierro. Eso dice la palabra del Señor. Así que es un imperio que también tiene su término y su fin. Dios nos bendiga y Dios nos ayude. La gracia de Dios sea con nosotros. Así que ya terminado esta exposición de la palabra, hermano, entendemos hasta Malaquías, alrededor del 400 años aproximadamente, y hay un periodo de 400 años hasta la venida del Mesías, la promesa del Mesías, en que hay silencio, pero Israel está padeciendo mucho. Israel lo único que está pidiendo es un salvador, un libertador, que venga un libertador, que venga un rey a libertarlos de la opresión. Gracia y paz para todos, amados hermanos. Esta es la palabra del Señor que Dios nos da en este momento. Un momento muy especial. Cómo Dios nos enseña a través de la historia bíblica, hermano, la experiencia que ha vivido el pueblo judío. Y todo, hermano, por apartarse de la voluntad de su Dios. Por no querer obedecer a sus mandamientos. Lo que cuesta darle la espalda a Dios. Si usted ha sido... hemos sido faltos en esto, si hemos sido poco apasionados por la obra del Señor, Dios nos perdone y Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y Dios haga despertar en nosotros su espíritu para que, así como Daniel o Nehemías, nos postremos delante del Señor y pidamos que Dios venga con su presencia para bendecirnos de manera preciosa. Bueno, Dios bendiga a los controladores. Gloria al Señor, gloria a Dios. Voy a orar al Señor. Vamos a orar. Hemos llegado, hermano, al cierre del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. No hay otro profeta que se levante hasta aquí. Malaquías es el último profeta. Oramos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo esta noche. Honro tu nombre y reconozco que tú gobiernas sobre también los imperios humanos y que sabes los tiempos determinados que están para ellos. Tú conoces los tiempos que vivimos, Padre, y sabes a dónde nos llevarán estos tiempos. Pero tu iglesia no está oscura. Es lo que tú quieres, Padre, que tu iglesia no esté oscura, que tu iglesia tenga revelación del cielo. Que tu iglesia no camine en oscuridad. Que tu iglesia discierna los tiempos que vivimos, que son los tiempos finales. Padre mío, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas conduciendo a través de tu palabra. Aleluya. A ponernos en alerta. A ponernos en la posición que corresponde como iglesia en este tiempo, Padre. Una iglesia despierta, una iglesia buscando tu rostro, una iglesia apasionada por ti, una iglesia dependiente totalmente de ti, mi Señor. Oh, perdónanos si hemos pecado, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos si hemos sido faltos de pasión por ti. Perdónanos si hemos sido desobedientes. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecado delante de tus ojos, deshonrando tu nombre. Perdónanos una y otra vez, Padre, por Cristo. Perdónanos y restáuranos, mi Señor. Vuelve tu mirada a nosotros, míranos con misericordia y llévanos en tus alas de amor, Padre, para sobreponernos ante cada situación que venga, tomados de la fe, conforme a tu palabra, Señor, aferrados a Cristo, nuestro Salvador. Y venga lo que venga, Señor, podamos enfrentarlo con tu ayuda. Bendiga a todas nuestras familias, que ninguno se pierda, Padre. Amonéstalos con amor para que se vuelvan a ti y se conviertan de sus malos caminos. Fortalece a la iglesia en el Espíritu Santo, Padre, para que sea una iglesia viva. Una iglesia, Padre, que rinda alabanza a tu nombre. Una iglesia que ame tu palabra, que se deleite escudriñando tus escrituras. Una iglesia que permanezca de rodillas delante de tu presencia. Una iglesia que anhele, Dios mío, los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que anhele, Padre mío, ser usados para tu gloria con temor y humildad, sin arrogancia, sin buscar,
Padre, enaltecer nuestro orgullo, sino siendo humildes para estar a tu servicio, Señor. Cumple tu llamado en nuestras vidas, papá. Bendice a tu siervo, a cada pastor y a cada ministro tuyo, a cada hermano, a cada hermana que tiene llamados al ministerio, aquellos que tienen una preciosa unción dada por los dones de tu Espíritu Santo. Úsalos para tu gloria, Padre. Oro creyendo, con mucha fe te pido esto, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Bendito el Señor. Los dejo, amados hermanos, con la alabanza que tiene nuestro hermano Bastián. Saludos para todos, cariños en el amor del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Dios sabe lo que hace. Gracias, Jesús. Él no llega tarde. Si hay hermanos que necesitan oración, algún pedido en particular, lo pueden estar haciendo llegar a la cuenta de la iglesia, ahí, para estar orando. Mañana, día domingo, 20 horas, vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Y también quiero pedir a todos nuestros oyentes que si tienen preguntas respecto a los estudios, pueden enviarlas, porque una vez que terminemos esta quinta dispensación podemos hacer dar algunas respuestas respecto a algunas dudas o preguntas que puedan tener respecto al estudio que se está desarrollando. Así es que envíenos sus preguntas, sus inquietudes, para poder verlas. Envíenlas a ISJ Osorno, Templo ISJ Osorno, allí para dar una respuesta de parte del Señor a sus inquietudes, sus consultas que puedan tener respecto al estudio que hemos estado dando. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Muchas gracias. Dios sabe lo que hace. Yo lo creo, Padre. Cuando en la vida Aleluya. cambio sucede, con algún propósito, Gracias, Señor. Él lo permitió. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento estando que yo tengo que pasar. Aleluya. Nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, Gracias, papá. se echen los montes a la mar. Aleluya. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, Gracias, Señor. no peleo, no cuestiono, no pregunto. Gracias. Porque Dios sabe lo que hace. Él conoce
Gracias, Señor. No pierdas la esperanza. Él está en control. Él sabe Lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza. En tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Qué preciosa, amada iglesia. No peleó, Dios sabe no lo que hace. cuestionó, no preguntó, porque Dios sabe lo que hace. Amados hermanos, espero verlos mañana. Mediante Dios nos dé la oportunidad, 20 horas, 8 de la tarde. Paz y gozo para todos. Tenga una noche linda de descanso. Y me despido en el amor del Señor desde mi hogar aquí en Osorno. Muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, de parte de nuestra familia pastoral también acá. Un fuerte abrazo en el amor del Señor. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Bien, sí, ahí aparece mi hermano Diego Darwin. Hijo, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Te echamos de menos acá en Osorno, pero sabemos que estás bien, que el Señor te ha cuidado junto a tu amada esposa y nos alegramos. Firme adelante, cultívate en la palabra del Señor y Dios te use para su reino. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. La hermana Patricia Darwin, bueno, son los seguidores infaltables. Así que gracias por seguirnos, no a nosotros, porque yo no estoy buscando seguidores para mí, yo eso quiero dejarlo claro. Nosotros estamos predicando de Cristo, estamos hablando de nuestro Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único merecedor de seguidores. No me sigan o no nos sigan a nosotros. Únansenos, sí, para escudriñar la preciosa palabra de nuestro Salvador. Con mucho cariño, bendiciones para todos, hermanos. Gracias. Chao, hermano. Chao. Chao, hermano. Chao, hermano. A todos. Chao, aquí con mi princesita Emilia. Emilia. Nos despedimos con cariño. Camila, Camila. Míralo. Chao, Diego. Chao, Leo. Chao, Camila. Soy Nama Camila. ¿Qué? Dile fuerte, te amo, Camila. Sí. ¿Cómo? Chao, Camila. Dile. Chao, Camila. Ya, ahora sí. Chao.